Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo están? Feliz y bendecido miércoles por la tarde, ¿cómo andan? Espero que muy, muy bien. Acá un nuevo encuentro de lectura en vivo. Voy a completar el capítulo del libro de Urantía, el capítulo 70 que leí el lunes. Lo dejé ahí a continuar, porque bueno, no estaba muy bien de la garganta, sigo media media, pero bueno, acá estamos, sanando de a poquito. Así que ahora que tenía disponible un tiempito, quería terminar este capítulo, el número 70 del libro de Urantía, para bueno, completarlo y ya después el domingo seguramente leeré el capítulo 71. Así que bueno, voy a continuar con esta lectura. Hola Blanca, hola Nati. Bueno, a medida que se van conectando los que pueden, si no lo van a ver después seguramente. Por suerte está teniendo muchas visitas en la cuenta de YouTube. Este libro, me están haciendo lindas devoluciones, así que bueno, la verdad que nada, estoy muy contenta de que de a poquito podamos ir también escuchando, ¿no?, otro tipo de libros que quizás no están tanto a nuestro alcance, no solamente por el costo que tienen, sino porque, no sé, porque quizás no nos llamaría la atención comprar un libro con el título El libro de Urantía, sin saber bien qué es todo lo que tiene allí dentro, que realmente es oro puro. Así que es para ir desglosándolo de a poco. Como yo les dije, el primer día que leí una parte del primer capítulo, del capítulo 69, no es un libro para leerlo completo, son más de 2000 y pico de páginas. Es un libro que tiene mucha complejidad, que es para ir de a poquito, ¿no? Como digiriéndolo, masticando nueva información, información del cosmos, de los dioses que no son esas figuras que nos hicieron creer y demás. Entonces realmente es un poquito a poquito. Pero bueno, esta parte sí me pareció como fácil para mí para leer, para comprenderla, o sea, para comprender lo que estoy leyendo, que para mí es muy importante también, ¿no?, comprender qué es lo que leo. Y me parece que, bueno, de alguna manera nos da como un panorama amplio, ¿no?, de cómo se fue gestando la humanidad, cómo fue esto de vivir en humanidad, en tribu, cómo se fueron, por de alguna manera, no generando esas primeras guerras, que es lo que leí en este capítulo 70 al comienzo. Así que bueno, para que no se me haga muy largo el videito, voy a comenzar. Había quedado en el punto 7, que dice los clubes primitivos y las sociedades secretas. La consanguineidad determinó los primeros grupos sociales. La asociación amplió el clan consanguíneo. Los matrimonios entre miembros de distintos clanes constituyeron el paso próximo en la expansión de los grupos, y la tribu compleja que resultó de ello fue la primera verdadera entidad política. El siguiente adelanto en el desarrollo social fue la evolución de los cultos religiosos y los clubes políticos. Ambos aparecieron por primera vez con carácter de sociedades secretas y primitivamente fueron de carácter totalmente religioso. Posteriormente llegaron a ser de carácter regulador. En un principio fueron clubes de hombres, más tarde aparecieron clubes de mujeres. A un cierto punto se dividieron en dos clases, sociopolítico y religioso místico. Había muchas razones para mantener estas sociedades en secreto, tales como 1. El temor de incurrir en el disgusto de los gobernantes por haber transgredido algo tabú. 2. Para practicar ritos religiosos minoritarios. 3. A fin de preservar valiosos secretos de espíritu o de comercio. 4. Para gozar de algún amuleto o sortilegio especial. La calidad secreta de estas sociedades de por sí confería a todos los afiliados el poder del misterio sobre el resto de la tribu. La calidad secreta, además, atrae a la vanidad. Los iniciados formaban la aristocracia social de su época. Después de la iniciación, los muchachos podían casar con los hombres, mientras que antes tenían que recoger vegetales con las mujeres. Era la suprema humillación.
una deshonra ante la tribu, que uno no lograra pasar las pruebas de la pubertad, viendo así como obligado a permanecer fuera de la morada de los hombres junto a las mujeres y niños, y siendo considerado afeminado. Además, a los no iniciados no se les permitía casarse. Los primitivos enseñaron muy pronto a sus adolescentes la continencia sexual. Llegó a ser costumbre apartar a los jóvenes varones de sus padres desde la pubertad hasta el matrimonio, encomendando su educación y formación a las sociedades secretas de los hombres. Y entre las funciones principales de estos clubes se destacó el control de los varones adolescentes para evitar de este modo que nacieran hijos ilegítimos. La prostitución comercializada comenzó cuando estos clubes de hombres empezaron a pagar con dinero el usufructo de las mujeres de otras tribus. Pero los grupos más primitivos permanecieron notablemente libres de laxitud sexual. La ceremonia de la iniciación en la pubertad solía durar un periodo de 5 años. Había en estas ceremonias mucha autotortura y dolorosas iniciaciones. Primitivamente se practicó la circuncisión a manera de rito de iniciación en algunas de estas cofradías secretas. Formaba parte de la iniciación en la pubertad tallarse las marcas tribales en el cuerpo. Así se originó el tatuaje, como símbolo de afiliación. Estas torturas y privaciones tenían el propósito de fortalecer a estos jóvenes, de grabar en su mente la realidad de la vida y sus penalidades inevitables. Este objetivo se logra mejor mediante los juegos atléticos y justas físicas que aparecen más adelante. Pero las sociedades secretas sí intentaban mejorar el sentido moral de los adolescentes. Fue propósito primordial de las ceremonias de la pubertad inculcarle al muchacho que debe dejar tranquilas a las esposas ajenas. Después de estos años de rigurosa disciplina y de adiestramiento, justamente antes del matrimonio se ponía en libertad a los jóvenes para que gozaran de un periodo breve de ocio y esparcimiento, tras el cual debían regresar para casarse y someterse a los rigores de los tabúes tribales durante el resto de su vida. Esta costumbre antigua ha continuado hasta los tiempos modernos en la noción disparatada de pasar las mocedades. Muchas tribus posteriormente sancionaron la formación de los clubes secretos de mujeres, a fin de preparar a las muchachas adolescentes para ser esposas y madres. Después de la iniciación, las jóvenes eran aptas para el matrimonio y se les permitía asistir a la presentación de la novia. La fiesta de presentación en la sociedad de aquellos tiempos, las órdenes de mujeres que hacían voto de celibato comenzaron a aparecer muy pronto. En cierto momento aparecieron por primera vez clubes no secretos. Al formar sus propias organizaciones, los grupos de hombres solteros y mujeres no comprometidas. Estas asociaciones fueron en efecto las primeras escuelas, aunque frecuentemente los clubes femeninos y masculinos se perseguían mutuamente. Algunas tribus avanzadas, después del contacto con los maestros de Dalamatía, experimentaron con la enseñanza mixta, fundando escuelas de internados para ambos sexos. Las sociedades secretas constituyeron a la formación de las castas sociales, principalmente debido al carácter misterioso de sus iniciaciones. Los afiliados de estas sociedades comenzaron primero a usar máscaras para espantar a los curiosos que querían presenciar sus ritos de luto. La adoración de los antepasados. Más tarde, este rito se convirtió en una pseudo-sesión espiritista, en la cual, según se decía, aparecían fantasmas. Las sociedades antiguas del Renacimiento solían usar señales y emplear un lenguaje secreto especial. También renunciaban solemnemente a ciertos alimentos y bebidas.
actuaban como política nocturna y por lo demás funcionaban en una amplia gama de actividades sociales. Todas las asociaciones secretas imponían un juramento, urgían la confiabilidad entre sí y enseñaban a guardar los secretos. Estas órdenes pasmaron y controlaron a las turbas. Además, actuaban como sociedades de vigilantes practicando linchamientos. Fueron los primeros espías en las guerras tribales y los primeros policías secretos en tiempos de paz. Lo mejor de todo fue que mantuvieron a los reyes inescrupulosos en un trono inseguro. Para contrarrestarlos, los reyes fomentaron el desarrollo de su propia policía secreta. Estas sociedades dieron lugar a los primeros partidos políticos. El primer gobierno partidista fue el de los fuertes contra los débiles. Antiguamente no se cambiaba de administración, sino después de una guerra civil, dando así abundante prueba de que los débiles se habían convertido en fuertes. Los mercaderes emplearon estos clubes para cobrar sus deudas y los soberanos para recaudar impuestos. La gravación de impuestos ha constituido una lucha prolongada, figurando entre las primeras formas de ella el diezmo, una décima parte de la casa o del botín. Originalmente se gravaban los impuestos para mantener la casa del rey, pero se descubrió que eran más fáciles de recaudar si se les presentaba como ofrecimiento para sustentar el servicio del templo. Con el tiempo, estas asociaciones secretas se convirtieron en las primeras organizaciones caritativas y después evolucionaron para llegar a ser las primeras sociedades religiosas, las antecesoras de las iglesias. Finalmente, algunas de estas sociedades se extendieron al ámbito intertribal, formando las primeras cofradías internacionales. Perdón que miro cada rato para allá, es que se está por venir una tormenta y tengo a la coneja afuera y la tengo que entrar. Entonces, si salgo corriendo me van a disculpar. 8. Las clases sociales. La desigualdad mental y física de los seres humanos garantiza la aparición de clases sociales. Los únicos mundos sin estados sociales son los más primitivos y los más avanzados. Una civilización en ciernes aún no ha alcanzado la diferenciación de los niveles sociales, mientras que en un mundo establecido en luz y vida ha borrado en gran parte estas divisiones de la humanidad, que tan propias son de todas las etapas evolutivas intermedias. A medida que la sociedad salía del salvajismo para ir a dar en la barbarie, sus componentes humanos tendieron a agruparse en clases a causa de las siguientes razones. 1. Naturales. Contacto, consanguineidad, matrimonio. Las primeras distinciones sociales se basaron en el sexo, la edad y la sangre, el parentesco con el cacique. 2. Personales. El reconocimiento de la capacidad, la resistencia, los conocimientos y la entereza. Pronto seguido por el reconocimiento del dominio del lenguaje, la ciencia y la inteligencia general. 3. Fortuitas. La guerra y la inmigración resultaron en la separación de los grupos humanos. La conquista, la relación del vencedor con los vencidos, influyó poderosamente en la evolución de las clases, en tanto que la esclavitud ocasionó la primera división general de la sociedad entre libres y cautivos. 4. Económicas. Los ricos y los pobres. La riqueza y la posesión de esclavos fue el fundamento genético para una clase de sociedad. 5. Geográficas. Las clases surgieron como resultado de la colonización urbana o rural. La ciudad y el campo, respectivamente, han contribuido a la diferenciación del pastor labriego y el comerciante industrialista, con sus puntos de vista y reacciones divergentes. 6. Sociales. Las clases vienen fomentándose gradualmente de acuerdo con la estimulación popular del valor social de grupos distintos. Entre las primeras divisiones de esta índole figuraron las distinciones entre los sacerdotes maestros, los gobernantes guerreros, los capitalistas comerciantes, los labradores comunes y los esclavos.
El esclavo nunca podía llegar a ser capitalista, bien que algunas veces el asalariado podía optar por integrarse al sector capitalista. Bueno, no sé si ir corriendo a entrar a la coneja y ya quedarme tranquila. 7. Vocacionales. A medida que se multiplicaban las vocaciones, éstas tendieron a establecer castas y gremios. Los trabajadores se dividieron en 3 grupos: las clases profesionales, los curanderos inclusive, luego los obreros especializados, seguidos por los obreros no especializados. 8. Religiosas. Los primeros clubes de cultos produjeron sus propias clases dentro de los clanes y tribus, y la piedad y el misticismo de los sacerdotes las vienen perpetuando desde hace mucho tiempo como un grupo social independiente. 9. Raciales. Los primeros clubes de cultos produjeron sus propias clases dentro de los clanes y tribus, y la piedad y el misticismo de los sacerdotes volví a leer religiosas, raciales. La presencia de 2 o más razas dentro de una determinada nación o unidad territorial suele producir castas de color. El sistema original de castas de la India se basaba en el color, así como era al principio en Egipto. 10. Edad. La juventud y la madurez. Entre las tribus, el niño permanecía bajo la custodia de su padre mientras éste estuviera vivo. En cambio, la niña quedaba al cuidado de su madre hasta que se casara. Sí, me van a disculpar 2 segundos porque tengo que entrar a la coneja. Se largó con todo. Perdón, ya vuelvo. No se me vaya. Ay, no sé, los anteojos. Acá estamos, perdón. Perdón por esto, pero bueno, se está alargando con todo acá en Buenos Aires y pobre la coneja estaba afuera, no me podía terminar de concentrar. Estaba acá y allá. Ahora sí, continúo. Bueno, ahí vamos. Es indispensable para una sociedad evolutiva que las clases sociales sean flexibles y cambiantes, pero cuando las clases se convierten en castas, cuando se petrifican los niveles sociales, el mejoramiento de la estabilidad social se consigue mediante el menoscabo de la iniciativa personal. La casta social resuelve el problema de integrarse uno en la industria, pero también reduce tajantemente el desarrollo del individuo e impide casi completamente la cooperación social. Las clases de la sociedad, habiéndose formado naturalmente, persistirían hasta que el hombre logre poco a poco su eliminación evolucionaria mediante la manipulación inteligente de los recursos biológicos, intelectuales y espirituales de una civilización progresiva, tales como 1. La renovación biológica de las cepas raciales, la eliminación selectiva de las variedades humanas inferiores. Esto tenderá a erradicar muchas desigualdades mortales. 2. La capacidad del potencial cerebral aumentado que surgirá de este mejoramiento biológico. 3. El estímulo religioso de los sentimientos del parentesco y la hermandad mortales. Pero estas medidas no pueden dar sus verdaderos frutos sino en distantes milenios del futuro. Si bien mucho mejoramiento social resultará inmediatamente de la manipulación inteligente, prudente y paciente de estos factores de aceleración del proceso cultural, la religión es la palanca poderosa que eleva la civilización del caos, más es impotente
separada del fulcro de una mente cabal y sana que descansa firmemente sobre una herencia cabal y sana. 9. Los derechos humanos. La naturaleza no le confiere al hombre derechos, sino vida y un mundo en donde vivirla. La naturaleza no confiere ni siquiera el derecho de vivir, tal como se puede deducir si consideramos lo que probablemente le sucedería a un hombre inerme si éste se enfrentara con un tigre hambriento en el bosque primitivo. La seguridad es el don primordial que la sociedad otorga al hombre. Gradualmente la sociedad hizo valer sus derechos y al presente son: 1. La garantía de abastecimiento de alimento. 2. La defensa militar, seguridad mediante un estado de preparación. 3. La preservación de la paz interna, la prevención de la violencia personal y el desorden social. 4. El contrato sexual, el matrimonio, la institución de la familia. 5. La propiedad, el derecho de ser propietario. 6. El fomento de la competencia entre individuos y grupos. 7. La disposición de la educación y capacitación de la juventud. 8. La promoción del intercambio y comercio, el desarrollo industrial. 9. El mejoramiento de las condiciones y remuneraciones laborales. 10. La garantía de la libertad de las prácticas religiosas a fin de que todas estas otras actividades sociales sean elevadas por la adquisición de la motivación espiritual. Cuando los derechos son tan antiguos que se les desconoce su origen, se suele denominar derechos naturales. Pero los derechos humanos en realidad no son naturales, son enteramente sociales. Son relativos y cambian constantemente, pues no son más que las reglas del juego, adaptaciones reconocidas de las relaciones que rigen los fenómenos de competencia humana, las cuales van siempre cambiando. Lo que se puede considerar como correcto en una edad puede no considerarse como tal en otra. La supervivencia de grandes cantidades de personas anormales y degeneradas no depende de que tengan el derecho natural de estorbar la civilización del siglo XX, sino porque sencillamente así lo decreta la sociedad de la edad, las costumbres establecidas. Pocos derechos humanos se reconocían durante el medioevo europeo. En ese entonces todo hombre pertenecía a otro y los derechos no eran más que privilegios o favores otorgados por el Estado o por la Iglesia. La revuelta que surgió de este error fue igualmente errónea porque fue causa de la creencia de todos los hombres que todos los hombres nacen iguales. Los débiles y los inferiores siempre han luchado por tener los mismos derechos que los demás. Siempre insistieron en que el Estado debía obligar a los fuertes y superiores a satisfacer las necesidades de ellos y compensar de otras formas las deficiencias que muy a menudo son el resultado natural de su propia indiferencia e indolencia. Pero este ideal de la igualdad es el fruto de la civilización, no se encuentra en la naturaleza. Incluso la cultura misma demuestra de forma contundente la desigualdad inherente a los hombres a través de sus desiguales capacidades culturales. La realización repentina y no evolucionaria de la supuesta igualdad natural volvería a precipitar al hombre civilizado a las toscas usanzas de las edades primitivas. La sociedad no puede ofrecer los mismos derechos a todos, pero sí puede comprometerse a administrar los variados derechos de cada quien con justicia y equidad. Le corresponde e incumbe a la sociedad proporcionar al hijo de la naturaleza una oportunidad justa y pacífica de percibir la autoconservación, de participar en la autoperpetuación y al mismo tiempo de gozar de cierto grado de autogratificación. La suma de los tres constituye la felicidad humana. No saben la tormenta que se acaba de largar. Bueno. La evolución de la justicia. 10. La justicia natural es una teoría elaborada por el hombre, no es una realidad. En la naturaleza, la justicia es puramente teórica, totalmente ficticia.
La naturaleza no ofrece más que una clase de justicia, la conformidad inevitable de los resultados a las causas. La justicia, como lo concibió el hombre, significa reivindicar los derechos y por tanto es cuestión de evolución progresiva. El concepto de la justicia bien puede ser constitutivo en una mente dotada de espíritu, pero no surge en la existencia con todo su esplendor en los mundos del espacio. El hombre primitivo atribuía todo fenómeno a una persona. En el caso de la muerte, el salvaje no se preguntaba qué lo mató, sino quién lo hizo. No se reconocía por consiguiente el asesinato casual y en el castigo de los delitos. Se hacía caso omiso del móvil del infractor, se emitía el juicio de acuerdo con los daños ocasionados. En la sociedad más primitiva, la opinión pública funcionaba de forma directa, no hacían falta los agentes de la ley. No había intimidad en la vida primitiva. Los vecinos de un hombre respondían de la conducta de él, de ahí el derecho a inmiscuirse en los asuntos personales de él. Se reguló la sociedad a base de la teoría de que la afiliación a un grupo debe entrañar interés en la conducta de cada afiliado y hasta cierto grado control sobre ella. Muy pronto se creyó que los fantasmas administraban la justicia por conducto de los curanderos y sacerdotes. Así, estas órdenes constituyeron los primeros detectores de la delincuencia y agentes de la ley. Sus métodos primitivos de detección a la delincuencia consistían en efectuar pruebas de veneno, fuego y dolor. Estas pruebas salvajes no eran más que toscas técnicas de arbitraje, no dirimían necesariamente las disputas de forma justa. Por ejemplo, cuando se le administraba veneno a un acusado, si éste vomitaba, era inocente. En el Antiguo Testamento consta una de estas pruebas, una prueba de culpabilidad por infidelidad matrimonial. Si un hombre sospechaba que su esposa le era infiel, la llevaba ante el sacerdote y exponía sus sospechas, tras lo cual el sacerdote preparaba una mixtura que consistía en agua bendita y brevaduras del piso del templo. Después de la debida ceremonia que comprendía maldiciones amenazadoras a la esposa acusada, se le hacía beber la repugnante pócima. Si era culpable, el agua que causa la maldición entrará en ella y se volverá amarga, y se le hinchará el vientre, y se le podrirán los muslos, y la mujer será maldecida entre su pueblo. Si por casualidad alguna mujer podía beber todo ese inmundo brebaje y no manifestar síntomas de enfermedad física, se le absolvía de los cargos hechos por su esposo celoso. Esos atroces métodos de detección del crimen fueron practicados por casi todas las tribus evolutivas en algún momento u otro. El duelo es la supervivencia moderna del juicio por ordalía. No es de extrañar que los hebreos y otras tribus semicivilizadas practicaran estas técnicas tan primitivas de la administración de la justicia hace 3000 años, pero resulta sumamente asombroso que los hombres pensadores posteriormente retuvieran tal reliquia de la barbarie en las páginas de las escrituras sagradas. El pensar reflexivo debe patentizar que al hombre mortal jamás le dio ningún ser divino tan injustas instrucciones acerca de la detección y castigo de una sospechada infidelidad matrimonial. La sociedad pronto adoptó una actitud vengativa de represalias, ojo por ojo, vida por vida. Todas las tribus evolucionarias reconocían este derecho de venganza sangrienta. La venganza se convirtió en el objetivo de la vida primitiva. Para la religión ya había modificado considerablemente estas prácticas tribales primitivas. Los maestros de religión revelada siempre han proclamado: la venganza es mía, dice el Señor. Las matanzas por venganzas de los tiempos primitivos no eran tan distintas de los asesinatos actuales que se llevan a cabo como pretexto de la ley no escrita.
El suicidio era modo común de represalia. Si no podía uno vengarse en vida, moriría creyendo que volvería y descargaría su ira sobre el enemigo en su condición de fantasma. Puesto que esta creencia era de carácter muy general, la amenaza de suicidarse en el umbral de un enemigo solía bastar para hacerlo ceder. El hombre primitivo no apreciaba la vida. El suicidio a causa de bagatelas era común, pero las enseñanzas de los dalamatianos aminoraron esta costumbre considerablemente, en tanto que en épocas más recientes se han unido el ocio, las comodidades, la religión y la filosofía para endulzar la vida y hacerla más deseable. Las huelgas de hambre son, sin embargo, un caso análogo actual de este método antiguo de represalia. Una de las primeras formulaciones de la ley tribal avanzada estaba relacionada con la intervención de la tribu en la enemistad sangrienta entre familias. Pero por extraño que parezca, incluso en aquellos tiempos un hombre podía matar a su esposa sin castigo, con tal de que hubiera pagado por ella el monto total. Los esquimales de hoy, sin embargo, aún dejan que el castigo de un delito hasta que del asesinato sea decretado y administrado por la familia agraviada. Otro adelanto fue la imposición de multas por transgresiones de tabúes, el establecimiento de castigos. Estas multas constituyeron los primeros ingresos públicos. La usanza de pagar dinero como rescate por la vida también entró en boga como sustituto de la venganza sangrienta. Estos daños se solían pagar en mujeres o ganado. Tardó mucho tiempo antes de que las multas reales, la retribución monetaria, se fijaran como un castigo por la delincuencia. Puesto que la noción del castigo era esencialmente una compensación, todas las cosas, incluyendo la vida humana, llegaron a tener con el tiempo un precio, el cual se podía pagar por los daños causados. Los hebreos fueron los primeros en abolir la usanza de pagar dinero como rescate por la vida ajena. Moisés instruyó que no han de tomar dinero como rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Ese hombre deberá morir indefectiblemente. Así, la justicia, en un principio, fue administrada por la familia, luego por el clan y después por la tribu. La administración de la verdadera justicia data de cuando se quitó la venganza de las manos de individuos y grupos consanguíneos y se depositó en manos del grupo social o el Estado. Quemar a alguien vivo en la hoguera fue un castigo de práctica común. Muchos jefes antiguos lo reconocieron, Hammurabi y Moisés inclusive, ordenando este último que muchos delitos, particularmente los de carácter sexual grave, se castigaran con la quema en la hoguera. Si la hija de un sacerdote o de otro ciudadano destacado se diera a la prostitución pública, la costumbre hebrea era quemarla con fuego. La tradición, el venderse o la perfilia de los asociados tribales fue el primer delito capital. Se castigaba el abigueato universalmente mediante la muerte sumaria, y hasta hace poco se ha castigado el hurto de caballos de forma similar. Pero con el paso del tiempo se supo que la severidad de la pena no era factor disuasivo tan efectivo como lo eran la servidumbre y prontitud de su ejecución. Cuando una sociedad no logra castigar los delitos, el resentimiento colectivo suele hacerse valer en forma de linchamientos. La disposición del santuario sirvió de medio de escape de esta repentina cólera colectiva. El linchar y batirse a duelo representan la renuncia del individuo a diferir un desagravio particular al Estado. 11. Las leyes y los tribunales. Resulta tan difícil hacer distinciones claras entre las costumbres establecidas y las leyes como lo es precisar en qué momento, al amanecer, la noche, es sucedida por el día. Las costumbres son leyes y reglamentos policiales en ciernes.
Si llevan mucho tiempo en vigor, las costumbres indefinidas tienden a cristalizarse en leyes precisas, reglamentos concretos y convenciones sociales bien definidas. La ley, en un principio, es siempre negativa y prohibitiva. En las civilizaciones progresivas se va volviendo cada vez más positiva y directa. La sociedad primitiva funcionó de manera negativa, otorgaba al individuo el derecho de vivir imponiendo a todos los demás el mandamiento no matarás. Todo otorgamiento de derechos o libertades al individuo implica la reducción de las libertades de todos los demás y ello se realiza por el tabú y la ley primitiva. Todo el concepto del tabú es inherentemente negativo, pues la sociedad primitiva fue del todo negativa en su organización y la administración primitiva de la justicia consistía en la aplicación de los tabúes. Pero originalmente estas leyes se aplicaron únicamente a los miembros de la tribu, tal como lo ejemplificaban los hebreos de los últimos días, quienes tenían distinto código de ética para tratar con los gentiles. El juramento se originó en los tiempos de Dalamatía para hacer más veraces los testimonios. Estos juramentos consistían en pronunciar una maldición sobre sí mismo. Antiguamente, ningún individuo quería atestiguar en contra de su grupo nativo. La delincuencia consistía en un asalto a las costumbres tribales. El pecado fue la transgresión de aquellos tabúes que disfrutaban de la sanción de los fantasmas y que existió durante mucho tiempo confusión por no haber segregado la delincuencia y el pecado. El interés propio estableció el tabú contra el asesinato. La sociedad lo sancionó como costumbre tradicional, mientras que la religión consagró la costumbre a fuer de ley moral, y así los tres conspiraron para hacer la vida humana más segura y sagrada. No podía haberse mantenido unida la sociedad durante estos tiempos primitivos si los derechos no hubieran tenido la sanción de la religión. La superstición fue la fuerza policial, moral y social de las prolongadas edades evolucionarias. Todos los antiguos afirmaban que los dioses les habían dado sus leyes antiguas, los tabúes, a sus antepasados. La ley es una crónica codificada de la dilatada experiencia humana, la opinión pública cristalizada y legalizada. Las costumbres establecidas eran la materia prima de la experiencia acumulada, de la cual los cerebros que regían formulaban las leyes escritas. El juez antiguo no contó con leyes. Al fallar sencillamente decía, es costumbre. La referencia a los precedentes en los fallos judiciales representa el esfuerzo de los jueces para adaptar las leyes escritas a las condiciones cambiantes de la sociedad. Lo antedicho dispone una adaptación progresiva a las condiciones cambiantes de la sociedad, justamente con el carácter imponente de la continuidad tradicional. Las disputas sobre la propiedad se manejaban de muchas maneras. Por ejemplo, 1. Mediante la destrucción de la propiedad en disputa. 2. Mediante la fuerza. Los disputadores entablaban una lucha cuerpo a cuerpo. 3. Mediante el arbitraje. Un tercero decidía. 4. Mediante la apelación a los ancianos. Después a los tribunales. Los primeros tribunales venían a ser encuentros pugilísticos regulados. Los jueces no eran más que árbitros. Se encargaban de que la lucha se efectuara de acuerdo con los reglamentos aprobados. Al entablar combate por los tribunales, cada parte tenía que dejar una fianza con el juez a fin de pagar los costos y la multa después de que no hubiera sido vencido por el otro. Aún el poderío hizo el derecho. Después, las discusiones verbales sustituyeron a los golpes físicos.
Todo el concepto de la justicia primitiva se basaba no tanto en ser justo, sino en despachar la disputa y así impedir el desorden público y la violencia privada. Pero el hombre primitivo no se resentía tanto de lo que actualmente se considera como injusticia. Se daba por hecho que los que tenían el poder se valdrían de él interesadamente. No obstante, se puede determinar la calidad de toda civilización con mucha exactitud analizando la escrupulosidad y la equidad de los tribunales y la integridad de sus jueces. 12. La repartición de la autoridad civil. La gran lucha en la evolución del gobierno se ha relacionado con la concentración del poder. Los administradores del universo sabían por existencia propia que se regulan mejor los pueblos evolutivos en los mundos habitados mediante el tipo representativo de gobierno civil, cuando se mantiene el debido equilibrio del poder entre las ramas ejecutiva, legislativa, judicial, bien coordinadas. Si bien la autoridad primitiva se basó en la fuerza, el poder físico, el gobierno ideal es el sistema representativo, en el cual el liderazgo se basaba en la capacidad, pero en los días de la barbarie había enteramente demasiada guerra para hacer que el gobierno representativo funcionara de forma efectiva. En la prolongada lucha entre la división de la autoridad y la unidad del mando, ganó el dictador. Los poderes primitivos y difusos de los primeros consejos de los ancianos se concentraron gradualmente en la persona de una monarca absoluto. Después del advenimiento de los verdaderos reyes, los grupos de ancianos persistieron a manera de órgano de asesoría cuasi legislativos y judiciales. Más adelante aparecieron por primera vez los órganos legislativos de carácter coordinado y a la larga se establecieron los tribunales supremos de justicia independientemente de las legislaturas. El rey era el ejecutor de las costumbres establecidas, la ley original o no escrita. Luego hizo cumplir las promulgaciones legislativas, la cristalización de la opinión pública. Aunque surgió paulatinamente, constituyó un gran adelanto social el desarrollo de la Asamblea Popular como expresión de la opinión pública. Los primeros reyes se encontraron sobremanera restringidos por las costumbres establecidas, por la tradición o por la opinión pública. En tiempos recientes, algunas naciones de Orantía han integrado estas costumbres en su carta de gobierno. Los mortales de Orantía tienen derecho a la libertad, deben crear sus sistemas de gobierno, deben adoptar sus constituciones u otras cartas constitutivas de autoridad civil y procedimiento administrativo. Habiendo cumplido con lo antedicho, deben seleccionar sus semejantes más competentes y dignos como ejecutivos supremos. Como representantes de la rama legislativa, deben elegirse únicamente a los que son intelectual y moralmente aptos para desempeñar estas sagradas responsabilidades. Para jueces de sus tribunales supremos y superiores, no se debe escoger sino a los que están dotados de las aptitudes naturales y a quienes han llegado a ser sabios mediante una experiencia pletórica. Para que los hombres conserven su libertad, después de haber elegido su carta constitutiva de la libertad, han de disponer su interpretación prudencial, inteligente y donada a fin de que se impida. 1. La usurpación injustificada del poder por la rama ejecutiva o bien legislativa. Las maquinaciones de agitadores, ignorantes y supersticiosos. 3. El retraso del progreso científico. 4. El establecimiento del dominio de la mediocridad. 5. El dominio por minorías viciosas. 6. El control por ambiciosos y astutos aspirantes a dictadores. 7. La desastrosa perturbación de los pánicos. 8. La explotación por los inescrupulosos. 9.
la esclavitud tributaria de la ciudadanía por el Estado. 10. La falta de justicia social y económica. 11. La unión de la Iglesia y el Estado. 12. La pérdida de la libertad personal. Estos son los objetivos y fines de los tribunales constitucionales que actúan como gobernadores sobre los motores del gobierno representativo en un mundo evolutivo. La lucha de la humanidad por perfeccionar el gobierno en Urantía está relacionada con el perfeccionamiento de los canales de la administración, con la adaptación de estos a las necesidades corrientes, que perennemente van cambiando, con el mejoramiento de la distribución del poder dentro del gobierno, y finalmente con la selección de dirigentes administrativos que sean en verdad sabios. Aunque exista una forma divina e ideal de gobierno, esta no se puede revelar, sino que debe ser descubierta lenta y laboriosamente por los hombres y mujeres que cada planeta a través de los universos del tiempo y del espacio. Bueno, esto es un texto presentado por un Melquisedec de Nevadón. Como les conté, este libro no está canalizado, sino que está bajado directamente de la orden de Melquisedec en Pléyades. Así que, bueno, está más que interesante cómo se va conformando todo, ¿no? El gobierno, cómo se va conformando las leyes, quiénes nos representan y demás. Después, bueno, voy a continuar con otro capítulo más que también me parece interesante, que es el capítulo 71, que es el desarrollo del Estado. Y creo que ya después veré más adelante. Y queda el capítulo 72, el gobierno de un planeta vecino. Estos son temas así como que hoy por hoy está bueno, digamos, refrescar, ¿no? Cómo se inició todo, el porqué de las guerras, el porqué de un gobierno, el porqué bueno, me parece que está muy interesante esta temática. Bueno, seres bonitos, muchas gracias a los que estuvieron en el vivo, a los que me hicieron el aguante para que fuera a entrar a La Coneja. No saben la tormenta que se acaba de largar acá en Buenos Aires, tormentón. Pero bueno, para que no se me haga muy largo, los despido. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, recuerden que lo pueden compartir por Instagram o por YouTube. Besos, cariños, nos vemos.